Segundo bloque de Jornada Política. Vamos a hablar con alguien que sabe y no dice pavadas como nosotros. O sea, algo pocas veces visto en 5 años de programa. ¿Sabe por qué? Porque no es político el invitado del día de hoy. ¿O sí? ¿O sí? No tiene un cargo, no le pide el voto a la gente. No le pide el voto a la gente, no tiene un cargo. Ya es discutible. Mariano Berlín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí, muchas gracias. ¿Usted Sí, es político? Lo que no es discutible es que no sé mucho, la verdad. Soy el que menos sabe de esto, eso seguro. ¿Alguna vez le ofrecieron presentarse como candidato a algo? Sí, me han ofrecido. ¿Y qué pensó? Que no es lo mío. O sea, a mí me apasiona la política. No me dedicaría a eso porque siento que no es lo mío. A la política, digamos, partidaria, funcional, digamos. Pero sí me gustan las discusiones políticas, siempre y cuando se den con respeto. Bueno, ha llegado al programa equivocado. Pero sí me gustan las discusiones y me han ofrecido, pero no, lugares ahí donde estoy, así. Padre, hablando de política, ¿por qué Argentina es el país que menos le gusta a Francisco? ¿Por qué cae mal Francisco en Argentina? Para, Alejandro. Para un poco. No, pero es verdad. Se va a ir. Yo creo que es de las personalidades con mejor imagen en el mundo, pero el argentino en general siempre, porque es peronista. Pero, en serio pregunto. Kirchnerista le dicen. Por eso, no, yo trabajo para la iglesia. O sea, hablo desde adentro. En general el argentino lo critica por todo a Francisco, el mundo no. Sí, o gran parte del mundo no. No sé si el dato es fehaciente, esto de que es el país donde más mala prensa tiene, pero... Nadie profeta en su tierra, ¿sería? Claro. Y puede ser, el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, le dice el Evangelio. Los argentinos también somos un poquito complicados en ese sentido, ¿no? Es como Messi no hace gol en un partido de la selección y es el peor jugador del mundo, gana la selección y es prácticamente Dios. O sea, es como que siempre estamos buscando matar a uno con crítica o endiosarlo, y Francisco es una persona inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, y puede ser que alguna vez diga algo que a alguien no le guste, pero eso no lo hace mala persona, y por ahí puede decir cosas que inspiran a muchísimo, y no por eso es Dios, es el representante de Dios como ministro de la iglesia, pero es una persona. Yo personalmente lo quiero muchísimo, entiendo que hay gente que pueda discutir algunas posturas que él pueda tener. Ahora, yo sí creo que por lo menos esto lo digo como católico, que a la hora de juzgarlo desde su lugar de papa y de católico, primero hay que leer el Evangelio, ¿no? Porque por ahí he escuchado críticas que lo defenestran, bueno, como hemos escuchado de algún candidato, como si fuera el representante del maligno en la tierra, cuando todo lo que él dice es profundamente evangélico. Cuando él habla de la justicia social, basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo vivían las primeras comunidades cristianas, que dice que se juntaban todos los días a compartir la oración y ponían todos sus bienes en común y se repartían de manera equitativa para que nadie le falte. Uno puede comulgar con esa idea o no, uno puede estar de acuerdo o no, lo que no se puede discutir es que está en la Biblia, ¿no? O sea, y el Papa como representante de la Iglesia que se funde y se alimenta de la palabra de Dios, no puede decir otra cosa más que eso, ¿no? Y eso es fruto de la Biblia. Cuando Jesús habla del juicio final, le pregunta cómo va a ser el final de los tiempos, el juicio final, y Jesús dice, se lo va a juntar a todos, se va a separar uno de un lado y otro de otro, y se le va a decir, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve enfermo, me vestiste, estuve preso, me visitaste, ¿no? Todo lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste, vengan a compartir la herencia eterna, ¿no? Y a los otros, vayan al fuego inextinguible, y con esa dureza habla Jesús. Es decir, estamos hablando no de un consejo que dio Jesús en algún momento, estamos hablando de que lo único por lo que vamos a ser juzgados es por el amor, ¿no? O sea, por la capacidad de empatizar con el hermano y especialmente con el más sufriente. Hubo una misa en desagravio a la frase de Milei. Sí, porque también como una forma de decir al mundo cristiano, insisto, nadie tiene obligación de creer ni en el Papa, ni en la Biblia, ni nada. Ahora, si uno cree en la Biblia y bueno, tiene que saber que lo que dice el Papa es profundamente bíblico. Lejos de ser algo demoníaco como lo plantea Milei, es profundamente bíblico, ¿no? Te escuché en la parte de la homilía que hiciste ese día y después algunas entrevistas que diste, y hubo un concepto que me llamó mucho la atención, esto de si el líder espiritual de otra religión lo hubiesen atacado, yo hubiese estado con esa religión. Claro, menciono esto porque es quizá el pueblo que más ha sufrido en los últimos años, siglos por lo menos,
que el pueblo judío, con quien yo tengo un afecto muy grande y una admiración profunda por su capacidad de resiliencia. Digo, si hubiesen atacado a un referente mundial del judaísmo, todos estaríamos escandalizados, yo me incluyo, por supuesto, y sería justo que estemos escandalizados y que pidamos respuesta a quien lo hubiera hecho, ¿no? Ahora lo atacan al Papa y tenemos que salir a explicar por qué lo defendemos, digo, pero porque él representante de una parte importante de la humanidad y cuando se lo ataca de esa forma también tenemos derecho a sentirnos heridos y a pedir disculpas. En todo caso, digo, nadie está obligado a coincidir con el Papa, nadie está obligado a comulgar con sus ideas. Lo que no se puede es tratar con esa falta de respeto y mucho menos si es aspirante a jefe de Estado, porque digo, está hablando de otro jefe de Estado. Imagínate que, digo, lo ha hecho de otros jefes de Estado también. Si esto lo hiciera del jefe de Estado, de un Estado beligerante, belicoso, digo, capaz que terminamos todo la Argentina en guerra por una expresión desafortunada de alguien que nos representa, ¿no? O sea, digo, me parece que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Y respeto fundamentalmente. Como también pastor de su pueblo, no puede ser vocero de Francisco, pero ¿qué opinión le merece esto de al menos de presencia en el lugar de querer apartarse de Francisco y desde que inició su papado no venir a la Argentina? Y, a ver, lo que él preguntaba al comienzo, creo yo que tiene que ver, yo por supuesto no lo he visto 2 veces en mi vida, o sea, no es que no tengo un teléfono abierto ni mucho menos, no tengo ningún diálogo con él, ni con gente muy cercana a él, es el Papa de la Iglesia y lo respeto como Papa, y además yo personalmente lo aprecio muchísimo porque siento que su postura frente al caminar de la Iglesia, como marcando el paso, es un poco lo que muchos curas que trabajamos en lugares más humildes quisiéramos para toda la Iglesia, ¿no? Esta opción por preferencial, por preferencial no significa que sea excluyente. La Iglesia tiene que servir a todos, esté en el estado en que esté, en las circunstancias que esté, económicas, políticas, pero Jesús tuvo y vuelvo a decir, el texto que recordaba recién del Evangelio del juicio final, se quiso identificar especialmente con los más sufrientes para que estemos más atentos a esa realidad, ¿no? Creo que el Papa lo hace, a mí personalmente me gusta mucho y me da mucho aliento eso. Entiendo que otra gente lo vea de otra forma. El tema es el grado de agresividad, ¿no? Decimos, en su propia tierra, ¿viste? Es quizás donde más y él no quiere exponerse a eso al venir. Y yo con mis fragilidades afectivas que tengo, pues soy bastante débil en ese sentido. O sea, por ahí como que me insultan y ya me bajoneo, que eso. A ver, si fuera yo, la verdad que no me vendría ni loco, digo, para exponerme a eso. Capaz que el Papa Francisco debe tener un montón de otras motivaciones para venir o para no venir. Quizá tiene las motivaciones para venir, pero no tiene la oportunidad, no se dan las circunstancias. No sé, sí ha expresado que quería venir fuera de tiempos electorales. Pero bueno, digo, en este caso puntual, digo, uno de los candidatos lo ha insultado de una manera bastante agraviante. Yo, la verdad que también lo pensaría mucho a la hora de venir. No sé si es el motivo por el cual él no viene. Estoy hablando... No, me parece que viene desde hace rato. Él entiende que su figura, como figura política, puede llegar a ser muy influyente y muy determinante en determinado momento y no quiere ser parte de eso. No quiere ser instrumento de nadie. No venga. ¿Ah? Yo veo bien que no venga. Yo también. ¿Sabes la grieta que sería acá? Pero claro, y aparte, igual, ¿para qué ponerte igual somos medio como ¿sí? complicado, porque digo, yo me acuerdo que antes de que fuera elegido Papa, era como el referente de la oposición, sí. Se lo tomaba como el referente de la oposición. Sí. Fue elegido Papa y resulta que era el armador del kirchnerismo. Che, te digo, de un día para el otro, sí. La imagen que tiene la misma persona pasó a ser... Pero aparte, vamos a ser claros, el tipo más crítico del kirchnerismo ha sido él. Ha sido él en su homilía. De hecho, las homilías donde tienen que ir el presidente, que van siempre con una cuestión protocolar, los presidentes, ni Néstor ni Cristina fueron. No iban a la Catedral de Buenos Aires cuando él daba su homilía. De políticos y poniendo nombres propios de los que nos han gobernado en los últimos años, en el día de ayer se conocieron los números de la pobreza, asciende a 40,1% y es mucho más grave la situación en niños de hasta 14 años, donde supera el 50%. Quiero explicarme bien con esta pregunta, bueno, quiero ser como la señora ese que dice, yo una vez toqué un pobre. ¿Qué es ser pobre en la Argentina hoy? ¿Quién es pobre? ¿Cómo vive una persona pobre? ¿Cuáles son sus carencias, sus urgencias? ¿Qué cree usted que debería darle una respuesta a la política? Yo la verdad que no soy especialista del tema, lo que hago es estar ahí en el barrio y acompañar lo que puedo. Así a grandes rasgos lo que yo percibo es que hay como 2 tipos distintos de pobreza, una es la pobreza estructural y otra es la coyuntural. Me parece que
hemos pasado en el 2001, recién hablaban algo del 2001, hubo un crecimiento abrumador de la pobreza coyuntural por un montón de gente que perdió el trabajo y todo, pero que es gente que de alguna manera ha tenido trabajo formal, ha tenido ciertas aspiraciones. Pobreza de plata, como quien claro, diría. Que es igualmente grave en la práctica, ¿no? O sea, a la hora de ir a comprar para darle a comer a tu hijo, igual si es estructural o coyuntural, eso no lo estoy ni minimizando, ni mucho menos, sino digo, el tema es que cuando hay una pobreza coyuntural, si se acomodan las condiciones económicas del país, y lo más probable es que vuelven a haber fuente de trabajo, conseguir de vuelta un trabajo, podés insertarte de nuevo, o sea, hay como un complejo de cosas que te permiten volver a insertarte si las condiciones cambian. O sea, vos trabajás en la diaria con los chicos. ¿No te sorprendió en lo más mínimo que más del 40% sea pobre? No, porque uno ve que va creciendo la pobreza, lamentablemente, pero termino esto que decía antes, digo, en el caso de los chicos por ahí con los que uno trabaja y mucha de la gente del barrio, que por ahí ya vienen de situaciones de pobreza estructural mucho más compleja y de muchos años, no es tan sencillo. O sea, un chico que se ha criado en la calle, ¿no? Digo, que para limpiar un vidrio tiene que pelear una esquina, por lo menos las esquinas donde sabe que hay un poquito más de generosidad a la hora de poner una moneda. No es, bueno, hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, hacemos turno. No, te peleás y conseguís la esquina, te levantás a la hora que podés, si dormís en la calle, dormís donde encontraste un lugar. Tu jornada de trabajo termina cuando conseguiste para el morfio o para lo que vayas a comprar con esa monedita. Pasar de esa situación, que por ahí ya se ha hecho costumbre durante muchos años, a sostener un trabajo formal no es tan fácil, ¿no? O sea, uno por ahí da por supuestas cosas que no son supuestas, o sea, no son naturales. Los hábitos que nosotros tenemos para poder sostener una jornada de trabajo, levantarnos a determinada hora, cumplir con ciertos parámetros sociales, de diálogo, de conducta, etcétera, no son hábitos naturales, son hábitos adquiridos. O sea, a mí mi vieja, que tenía 4 años, me despertaba para ir al jardín y probablemente capaz que hasta los 18 años alguna vez me tenía que despertar porque si no me dormía. Sí. Estuve en un seminario que durante 8 años sonaba el timbre a la misma hora todos los días, tenía el desayuno, digo, sería un cretino si yo no pudiera levantar solo, digamos, pero cuando no tuviste esos hábitos adquiridos, y con esto no estoy justificando, no estoy diciendo, bueno, ya está fuera del sistema, hay que sostener el sistema. No, hay que reeducar, hay que volver a ofrecer las oportunidades que no han tenido en otro momento, pero digo, cuando digo pobreza estructural, si bien estoy hablando de casos puntuales como el de los chicos, a la hora de trabajar, hablo en general. De lo que estamos hablando es de estructuras de pobreza que por ahí hacen que sea muy difícil salir de esa situación, ¿no? Entonces digo, parece que hay un núcleo de pobreza estructural, que no sé cuánto será, el 20, el 25%, que me parece que la cuestión ahí no es solo la plata, que por supuesto es un problema gravísimo, sino las aspiraciones, las posibilidades, las miradas, los horizontes, ¿no? Cuando a vos siempre se te han cerrado los horizontes, difícilmente tengas la posibilidad de pensar en horizontes más amplios, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero digo, en un momento cuando yo recién llegué a la parroquia no teníamos un mango para nada y se ofrecían una charla en Radio María, creo que fue, me preguntaron de algunas cosas, talleres, y llamó un profe de violín que se ofrecía para ir a enseñar el violín a los chicos. Pues ya había dicho que teníamos taller de guitarra. Cuando hablo con la gente que lo estábamos laburando, pero compré un violín acá, ¿a quién le interesa un violín? Por ahí los chicos tienen hambre, por ahí los chicos... Dije, bueno, pero se ofreció una oportunidad, bueno, compramos 2 violines chinos, por supuesto, lo más barato. Es impresionante, no fue tan numeroso en ese momento, funcionó, fue quizá el taller que más tiempo funcionó, después a raíz de eso se armó una orquesta y hoy son 50 chicos, vieron los chicos con el violincito, uno de los chicos entró a la orquesta estable del Teatro San Martín, otro, digo, abrió un horizonte, voy a decir, ¿y a quién se le va a ocurrir que le guste el violín si jamás en su vida ha visto uno, ¿no? Entonces digo, cuando nunca viste un horizonte distinto, cuando tu horizonte terminaba acá, es muy difícil tener otras aspiraciones, ¿no? Entonces, ¿notas que esa pobreza estructural de la que hablas ha sido alimentada por la política? Cuando hablo de la política no quiero hablar de estados provinciales, municipales, nacionales, digo, que esa pobreza estructural ha sido funcional muchas veces la política por este mismo horizonte que vos ves. Y la gente tiene este horizonte, viene un tipo, le ofrece una moneda y bueno... ¿No notas que ha sido como muy canalla la política también con esa pobreza estructural? A mí me cuesta creer en la maldad, digamos. O sea, a ver, la veo muchas veces, pero uno siempre trata de buscar la vuelta. Yo quiero creer que en muchos casos ha sido de descuido. El barrio nuestro estuvo abandonado durante muchos años, ¿no? Una zona con muchísima carencia. Por ejemplo, una de las carencias, la costanera del río, que todo el mundo, y acá digo,
somos un conjunto como sociedad, no es solamente la política que no hizo obras o lo que sea, sino además iban camiones de empresas, tirar residuos, escombros en el medio de la calle, gente de todos lados, residuos patógenos, que va a decir, che, cobran fortuna para darle un destino final y los tiraban ahí en la costanera. Bueno, entonces digo, no es solo la política o la falta de control en algunos casos, sino todo como sociedad a veces aportamos eso, ¿no? Hasta un momento un chico iba en la moto y se enganchó con los hierros de un escombro que habían sacado de un edificio, no sé dónde era, porque era un escombro grande, casi se mata con ese hierro que le agarró el cuello. Y ahí con la gente dijimos, che, vamos a limpiar un poquito la costanera, empezamos a hacer simbólicamente, porque la verdad que era nada lo que hacíamos nosotros, y después el Estado empezó y han rehabilitado la costanera, que en realidad no es que la han rehabilitado por nosotros, un proyecto que ya estaba de antes, se terminó el puente de Leticia, que era por donde iban a pasar los colectivos, cuando se hizo la nueva terminal. O sea, digo, es un proyecto mucho más amplio. Yo lo uso todo el tiempo, esa costanera, es increíble como ahora todo el mundo pasamos por ahí. Sí. Antes era un apéndice de la ciudad, oscuro, que no entraban las ambulancias, no entraba la policía, no entraba nadie, y de golpe, con rehabilitar eso, hoy ha vuelto a ser un espacio conectado a la ciudad. Tenés varias postas policiales, tenés un polideportivo social, tenés ahora el Hospital Municipal Nuevo Este. Se han parquizado zonas, la gente se sienta ahí a tomar mate, a disfrutar de un espacio lindo, gente que por ahí vive hacinada, entonces hay un terrenito con 10 piecitas y en cada piecita 10 personas viviendo ahí adentro, todo, las calles son finitas, de golpe tenés a 5 cuadras de tu casa, un parquecito donde te unos mates, te oxigena un poco. Digo, no digo que eso resuelva todos los problemas, ni mucho menos las situaciones de pobreza y la falta de morfina en algunos casos. Ahora digo, cuando el Estado se hace presente y obra bien, es impresionante lo que puede cambiar. Y si bien es cierto que la iniciativa privada también puede hacer muchísimas cosas buenas, no siempre se dan las circunstancias porque todos estén de acuerdo. Y no digo, todos hemos estado alguna vez en una reunión, de lo que sea, hasta para comer un asado y decir, uno quiere tal cosa, el otro quiere tal otra y no alcanza para todo y nos levantamos enojados. Digo, en las reuniones de consorcio en los edificios, que no siempre se pueden poner de acuerdo. O sea, para mí también pensar que lo privado es fantástico y resuelve todo, me parece que también es ponerle demasiada ficha, porque en todos los espacios en los que transitemos, sea público o privado, siempre hay... Es una mixtura, además. Claro, entonces me parece que es importante la iniciativa privada, pero también me parece que el Estado tiene algo para hacer que de otra forma quizá no se haría nunca y que mejora y que puede mejorar muchísimo la vida de la gente. ¿Siguen teniendo comedor o merendero? Sí, nosotros tenemos, sí. ¿Cuánta gente va? Y entre los 4 comedores, no estoy seguro ahora en este momento porque otra persona la que administra eso, pero son como 500 personas. Y los merenderos son un poquito menos, son 200 personas más. ¿Todos los días cuántas comidas? Todos los días, en realidad de lunes a viernes, 500. ¿Pero qué? ¿Merienda? 500 de almuerzo y unas 200, 300 de merienda. ¿Cómo consiguen todo eso? No, eso con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. En el caso nuestro, nosotros, pero además ni siquiera lo he gestionado yo, eso es algo que viene desde la crisis del 2001. ¿Qué nota, padre? O sea, antes mandaban la familia a los chicos, ¿ahora van la familia? En el caso nuestro, no se quedan a comer en el lugar, van a buscar la vianda. Entonces va un representante de la familia y comen en la casa, porque creemos que es importante también eso. Si bien es cierto que el encuentro con la comunidad, el compartir la mesa, tiene un montón de valores positivos, también creemos que el poder hacerlo en su propia casa, como familia, sentarse y compartir el almuerzo, también tiene su riqueza y lo hacemos de esa forma. ¿Y el que busca la comida, qué le dice? No, y la mayoría de la gente que va a buscar, o sea, sí tenemos siempre una demanda que no podemos satisfacer, o sea, hay gente que viene a pedir y ya están los cupos ocupados, y si nosotros le damos a uno más, tenemos que sacársela a otro. Entonces, es terrible eso. Sí, es tremendo. Pero es terrible que pase. ¿Sí? O sea, que cada vez hay más demanda. Sí. Creció muchísimo con la pandemia. Cuando empezó la pandemia, cuando empezaron las restricciones, ahí creció muchísimo. Nosotros hasta ese momento teníamos en total cerca de 400 raciones y pasamos entre almuerzo y merienda a 700. Ahora sí hay demanda y que no la podemos cubrir, pero no tanta como en ese momento. Yo lo que veo también en esta circunstancia puntual, en este tiempo, en este momento económico, es que quizás los más afectados, y puedo ser injusto y cualquiera me puede discutir y con toda la razón, pero digo, son los laburantes, ¿no? O sea, el Estado ha intervenido mucho en los barrios más humildes, siempre estamos hablando de muy por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Pero hay distintos programas que por lo menos para la comida alcanza, ¿no? O sea, hay una franja que quedó en el medio, sí, que no recibe tanta asistencia, que la necesita y que no tiene las cosas resueltas. Un peón de albañil que trabaja en blanco en una empresa que probablemente empezó cobrando 6.000 pesos por día, o sea, 120 lucas por mes, en enero, y lo más probable es que llegue diciembre y siga cobrando lo mismo con un 140% de inflación, no tiene cómo vivir. O sea, a mí me preocupa mucho más esa franja. A ver, yo vivo en el lugar donde la mayoría de gente
si tienen laburo es una changa, es negro, o sea que lo mismo puede recibir alguna ayuda del Estado, y veo que se sufre mucho, pero digo, no están resueltas las condiciones de vida ahí, ni mucho menos, pero hay asistencia que más o menos permite pilotearlo. Me preocupa mucho más todavía quien esté en blanco, laburo 8 horas diarias y por eso no puede conseguir otra, o sea, tener que tomarte 2 colectivos para ir de nuestro barrio, te va a laburar un canto y tenés que tomar 2 colectivos. Escuché varias veces la propuesta de Milei y Bullrich en algún punto también lo dijo, esto de vamos a eliminar los planes sociales. ¿Qué pasa si pasa eso? Si vos me decís a mí, vamos a ir poco a poco reconvirtiendo todos los programas sociales en fuentes de trabajo, que muchísima de la gente que recibe programas sociales también labura, no es que siempre se habla de los planeros como vagos y en realidad la mayoría de la gente con un programa social no vive, entonces hacen changuitas cuando consiguen, pero si vos me decís, vamos a tratar de reconvertir los programas sociales en fuentes de trabajo en blanco, genuinas, etcétera, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora decir eliminamos eso un día para el otro, matás a un montón de gente, ¿no? O sea, a mí me parece que sería tremendo hacerlo de esa forma. Reconvertirlos en fuente de trabajo, en blanco, genuina, me parece que es la única posibilidad de que esto sea sustentable. Pero, cortito, pero eliminarlo me parece que sería muy sé complejo. que tenemos muy poco tiempo. Una pregunta netamente política de una frase que se repite en muchos lugares de la política argentina. Iglesia y Estado, asunto separado. Sí, no, es un debate que habría que dar. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que sería buenísimo. O sea, pero generalmente cuando yo lo escucho de gente que odia a la iglesia. Por eso se lo pregunto a sí, usted. Pero yo creo que desde la iglesia sería buenísimo también. Y si me da 2 minutos más, te aclaro, digo, porque me parece que la iglesia le daría mucho más libertad a la hora de tener una palabra profética frente a la realidad que vivimos, ¿no? Ahora, también la gente piensa que la iglesia recibe no sé qué cosa. Los curas no recibimos absolutamente nada del Estado, o sea, el común de los curas. Los obispos reciben un sueldo equivalente, entiendo yo, no sé de cuánto es la verdad, pero entiendo que es el sueldo de un juez, supongo de la instancia más baja, no sé. Después los curas de frontera reciben una pequeña ayuda, que es muy pequeña también, yo me acuerdo, estuve en Obispo Trejo, y ahí me enteré cómo era eso, bueno, una ayuda muy... Pero que tiene que ver con, o sea, al Estado le saldría mucho más caro poner, no sé, una guardia militar que decir, bueno, que hay un pueblito, que tenga una escuela, que tenga una iglesia, que la gente quiera quedarse y ya está cuidada esa frontera, ¿no? Y después, bueno, sí, a través de las escuelas, pero que en realidad las escuelas católicas reciben lo mismo que cualquier escuela privada del tipo que sea o de la confesión que sea. Nosotros puntualmente desde la Fundación tenemos un aporte del Estado, pero no es para la parroquia, sino un plan, para un trabajo que hacemos con chicos con problemas de consumo, como lo mismo que reciben movimientos sociales, que reciben ONGs. y a empresas privadas que se dedican a atender a chicos con problemas de consumo. O sea, fuera de eso, hasta donde yo sé, por lo menos la iglesia no recibe nada. A título eclesial no recibe más que ese sueldo de los obispos y esto de los curas de frontera de campaña. Mariano, muchas gracias. Como siempre, un gusto poder hablar contigo. Un gusto. Mariano Berlín con nosotros en Jornada Política. Viste que no exageré, que probablemente fue una de las mejores notas en 5 años. Sobre todo porque nosotros 3 hablamos poco. Sí.